Querida familia, estamos estudiando el tema bastante importante, que es conocer la voluntad de Dios. Es importante que la iglesia conozca cuál es la voluntad de Dios, porque si usted no sabe cuál es su asignación, cuál es su tarea, usted no la va a poder cumplir y mucho menos ejecutarla. Entonces, la iglesia no nace con el fin de traer diversión, presentar espectáculos, ¿no?, para que uno se sienta bien. La iglesia no se crea para eso. La iglesia fue creada justamente para llevarnos al arrepentimiento y a la búsqueda de la presencia de Jesucristo en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos el entendimiento de la palabra de Dios, cuando nosotros tenemos la revelación de la palabra de Dios, vamos a poder conocer el corazón del Padre. Y hemos dicho que solamente a través de la oración es la única forma que usted tiene para hablar con Dios. Dios sí nos puede hablar de muchas formas, en sueños, en visiones, a través de una película, a través de una visión, a través de una serie, ¿no?, a través de la prédica. En fin, Dios tiene muchas formas de hablarnos, pero nosotros solamente tenemos una sola forma de hablar con Dios, y se llama oración. Sin oración no hay intimidad, y sin intimidad yo no puedo ser impregnado de la esencia de mi Padre. Entonces los hijos somos el reflejo de la relación que tenemos con nuestro Padre. Por eso, qué importante es que nosotros nunca nos desconectemos de Cristo. Por eso que su palabra nos dice que es la voluntad de Dios, que no dejemos de congregarnos. No, la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Porque si tú no estás en la casa de Dios, estás en el mundo. Y si estás en el mundo, estás en las cosas del mundo. Y conocemos los frutos que hay en el mundo, en la vida de las personas. Entonces, qué importante es que cada creyente conozca la voluntad del Señor. Y hemos hablado hasta ahorita de 5 aspectos importantes. Porque basados en la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, cuando los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Y entonces Jesús le dijo: bueno, cuando vosotros vayáis a orar, decir así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego inmediatamente dice: venga tu reino. Lo que hay en el cielo, Señor, queremos que acontezca aquí. Venga tu reino aquí en la tierra, y hágase tu voluntad como es en el cielo, también aquí en la tierra. Y entonces nosotros los cristianos queremos que la voluntad de Dios, lo que ha sido escrito en el cielo acerca de nosotros, se cumpla aquí en la tierra. Y hemos dicho que no vamos a disfrutar de toda la promesa de Dios cuando muramos y estamos en la presencia de Dios. No, porque las promesas de Dios son para que usted las viva aquí, no para cuando usted esté simplemente ahí en la presencia de Dios. Es aquí, porque aquí caminamos en su presencia. Aunque usted no vea a Dios, no significa que Dios no está aquí. Él ha dicho: donde hay 2 o 3, Dios está en medio de nosotros. Y aquí, ¿cuánto vemos? Más de 3. Por lo tanto, Él está aquí. Y su presencia está aquí. Y cuando caminamos en la presencia del Señor, ocurren milagros, prodigios, sanidades. El tema es el que usted tiene que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la voluntad de Dios, el primer punto que tocamos, es que usted y yo debemos de vivir para manifestar la imagen de ese Dios invisible, hecho visible en nuestro Señor Jesucristo, que ahora es representado por nosotros. Porque usted dirá: pero pastor, ¿cómo yo voy a representar a Dios? Fácil. Vaya usted al libro de Génesis capítulo 1, donde dice en el verso 26: y los creó Dios conforme a su imagen y semejanza. ¿Que yo soy la imagen de Dios? Sí, usted es la imagen de Dios. El tema está: ¿qué imagen estás proyectando? ¿Tu propia imagen? ¿La imagen que el mundo ha establecido en tu persona? ¿O estás proyectando la imagen de Dios? Entonces, cuando estábamos lejos de Dios, no conocíamos al Señor, proyectábamos nuestra imagen o la imagen del mundo. Pero una vez que conocimos la verdad que dice, la verdad que nos hará libres. Una vez que fuimos libres de la opresión, libres de los juicios, de lo que el mundo nos establecía en nosotros, y conocimos la verdad en Cristo, que ahora somos los hijos de Dios y tenemos que presentar y proyectar la imagen de Dios. Entonces ahora, donde yo voy, donde usted va, donde nosotros como iglesia vayamos, la imagen de Dios está ahí. Tus hijos van a conocer a Dios
porque tú estás representando a Dios. Tu esposo, tu esposa va a conocer a Dios porque al mirarte a ti va a ver el reflejo de Dios en su vida. ¿Y cómo va a ver? Por la manifestación de los frutos del carácter de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Podrán haber 1000 problemas, pero tú simplemente le digas: tranquila, mi Dios puede superar todo lo que nos falta. Tengamos fe. Oye, pero que tengamos fe, y vamos a ver la respuesta de Dios. Y entonces nosotros proyectamos la imagen de Dios y no caminamos en desesperación o angustia como los que no tienen a Dios. Y entonces las personas nos van a mirar a nosotros y van a poder decir: verdaderamente ahí va un hombre, una mujer de Dios, porque ellos representan su imagen. El segundo punto que vimos fue que es la voluntad de Dios que usted y yo vivamos para darle la gloria. No es que yo busque la gloria personal, no es que yo busque el tener éxito. No, miren mis logros, miren todo lo que he podido hacer. No. El orgullo es algo que nosotros tenemos que comenzar a descartar. El orgullo te dice: no, tuyo es todo. No, no. El Señor dice: quédate con todas mis bendiciones, pero la gloria es mía. Y entonces usted tiene que saber, cuando estábamos en el mundo buscábamos las cosas para conseguir metas y logros. Ahora no, dice, ahora que estamos en Cristo, son las bendiciones de Dios las que nos buscan a nosotros. Porque su palabra dice: yo estoy buscando corazones, gente que me crea, gente que esté dispuesta a hacer mi voluntad, para yo depositar los tesoros escondidos que están en mi palabra. Y entonces Dios está buscándote, porque Dios quiere encontrarte y quiere que tú seas portador de su gloria. Hermano, un portador de la gloria es aquel que llega a un lugar y donde está, siempre ha habido tristeza, siempre ha habido dolor, siempre ha habido problemas, escasez. Usted lo primero que entra cuando usted lee la palabra de Dios dice: el primer lugar donde tú vayas, lo primero que tienes que hacer es decir: la paz del Señor está en este lugar. Y lo sobrenatural de Dios comienza a operar, porque donde había tinieblas, la luz comienza a resplandecer. ¿Sabe por qué? Porque usted es un portador de la gloria. Usted no solamente llega, junto con usted llega la gloria de Dios. Porque el Señor dijo: yo estaré contigo todos los días de tu vida. No es que nosotros tomamos a Cristo los domingos y caminamos solamente el domingo y lo dejamos ahí el resto de la semana. No, usted camina con el Señor todos los días, los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Aún cuando usted duerme, el Señor y su presencia está con usted. ¿Por qué? Porque somos portadores de la gloria de Dios. Por eso que cuando usted llega a un lugar, lo primero que tiene que decir: la bendición llegó a este lugar porque el Hijo de la bendición está aquí. Y lo sobrenatural de Dios tiene que ocurrir, porque no es usted, es ¿quién? Es Dios. Y Dios me ha dicho que nosotros somos más que bendecidos en Cristo Jesús. ¿Por qué caminar como el mundo que no tiene esperanza, si tenemos esperanza nosotros en Cristo? ¿Por qué caminar, dice, afanados, angustiados, si tenemos un Padre que en su corazón dice: nos quiere dar lo mejor? Simplemente que el que se acerca a Dios tiene que tener fe de creer que Dios existe, y por lo tanto que Él es galardonador de quienes lo buscan. Entonces, en otras traducciones dice: recompensador de quienes le buscan. Entonces caminamos en la promesa de Dios y somos portadores de su gloria, para que en el nombre de Jesús el Padre también reciba la gloria. El tercer punto que hemos visto, que también es la voluntad de Dios, es que la palabra de Dios no dice abunden ustedes, sino dice sobreabunde. ¿Qué cosa tiene que sobreabundar? La palabra de Dios. Y para que eso ocurra, hermanos, ¿sabe por qué este versículo es tan importante para la vida de un creyente? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces, cuando más palabra hay dentro de nosotros, más fe tenemos. Amén. Señor, auméntame la fe, pero lee tu Biblia. Memoriza los versículos. Estudia la Biblia. Conéctate con los grupos, porque mientras mayor conocimiento tengas de la palabra, mayor será tu fe. Amén.
Y mientras más fe tengas, tú puedes decirle a las circunstancias, en el nombre de Jesús te va. Tú le puedes decir a Satanás, tú no tocas mi casa, mi familia, mi economía, ni mi matrimonio, ni mío, ni mis generaciones, porque no tienes parte ni suerte. Y Satanás, que conoce el poder que hay en la palabra de Dios, no en nosotros, sino en la palabra de Dios, ¿qué hace? Se va. Huirá de nosotros, dice la Escritura. Pero usted tiene que conocer la palabra. Jesús dijo, ¿con qué venció las tentaciones? Con el famoso escrito. Está. Con el poder de la palabra. Hermano, es vital. La voluntad de Dios es que usted conozca su palabra, porque es la mejor arma, no de defensa, sino ofensiva. No, muchos piensan, no, el evangelio es de defensa. No, es la espada, no es para defenderse, es para atacar, es para derrotar, es para vencer. Es un arma de ofensiva. También dice la palabra de Dios, el cuarto punto, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros, los que estábamos en el mundo, los que éramos perdidos, ya por causa del pecado, seamos santificados. Yo no puedo ser santo por mis propios méritos. Y nadie puede ser santo por sus propios méritos. Solamente Jesús lo pudo ser. Y entonces cuando Cristo derramó su sangre, esa sangre preciosa, dice, nos quitó todos los pecados pasados, presentes y futuros. Y entonces cuando eso ocurre en mi vida, el día que yo le dije, Señor, reconozco que soy un vil pecador, perdóname, te recibo como mi Señor y Salvador personal, en ese momento, en la voluntad de Dios, yo ya fui santificado. ¿Cuántas veces tengo que ser santificado? Te pregunto, ¿cuántas veces murió Cristo? Una vez, pues. ¿Cuántas veces tiene que ser santificado? Una sola vez. Para Dios es un solo sacrificio. Por eso es que la santificación es un acto de la gracia de Dios, un favor no merecido. Por la misericordia del Señor se nos extiende a nosotros el regalo de la santificación. El quinto punto tiene que ver ahora con mi responsabilidad. Que dice la palabra de Dios que en el quinto punto es que la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida santa. Ya Cristo me quitó los harapos, ya Cristo me perdonó. ¿Sabes qué? Él me limpió, me dio la oportunidad de darme una hoja en blanco, una pluma, un lapicero, y junto con Él, ahora me dice, Ángel, tú y yo y tú, vamos a escribir la historia y el final que tú quieres. Y como nosotros a veces no sabemos muy bien lo que queremos, está el Señor para decir, un ratito, corrige eso, yo te voy a guiar. Y junto con el Señor vamos escribiendo una historia nueva. Y en esa historia usted tiene una responsabilidad. Cuando usted le dijo, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, usted se comprometió con Dios. Y Dios se comprometió con usted. Él se comprometió a ser su Padre y proveerle todo lo que usted necesita para que cumpla su propósito. Pero usted como hijo se comprometió a honrar a Dios como Padre. Honra a tu padre y a tu madre para que la largura de años se te sea añadido y todo lo que emprendas en la tierra te salga, ¿qué dice? Bien. Así de simple. Entonces, ¿qué significa que yo tengo que caminar en santidad? Que yo tengo que cuidar, pues, mi chachá nuevo, como dicen, ¿no? Si mi ropa es blanca, no puedo permitir que se ensucie, ¿no? O yo creo que nadie se pone una ropa blanca para que está saliendo la puerta de su casa, regresar y cambiarse. Usted se pone y usted, ¡ay, no me toquen! Una silla que está sucia, pasa un trapito y usted se está cuidando. Así es nuestra vida espiritual. Yo no puedo tener amistades con gente que habla groserías. Yo no puedo tener amistad con gente que tiene doble espíritu de ánimo. Yo ya no puedo permitirme que eso esté cerca de mí, porque la necedad de eso me va a alcanzar a mí. Yo tengo que cuidar mi santidad. Por eso dice la Escritura, júntate con sabios y sabio será. Júntate con necios y la necedad de ellos te va a alcanzar. Entonces tenemos que nosotros cuidar nuestra santidad. Y el sexto punto, y el séptimo que vamos a hablar el día de hoy, 2 puntos para terminar la enseñanza. ¿Qué más es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios más te va a pedir que se cumpla en tu vida? Es que la voluntad de Dios es que nuestras vidas sean transformadas y nos convirtamos cada uno de nosotros en personas de bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En que usted sea una persona de bien.
Así que dile a la persona que tienes al lado, la voluntad de Dios para tu vida es que seas una persona de bien. Vamos, dígaselo. Con ese dedito acusador, dígaselo. La voluntad de Dios para tu vida es que seas una persona de bien. Por si acaso, no de mal, sino de bien. Porque esto es muy importante, hermano, y quiero que por favor usted lo entienda. Dios, en la promesa que le entregó a Abraham, en el libro de Génesis capítulo 12, es una promesa que se extiende a través de las generaciones en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Le dijo: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No, qué bonito suena, qué bien. Pero para que todas las familias de la tierra sean bendecidas, ¿qué significa? Que tienen que haber muchas personas de bien. Hace un momento hemos escuchado que mucha gente viene a la iglesia, se acerca a la iglesia, pero no se acerca a Cristo. Les pregunto, ¿serán personas de bien? Porque separados de Él, nada puedes hacer. Cristo lo dijo: maestro bueno. ¿Por qué me dice bueno? Si bueno solamente es Dios. Él ni siquiera aceptó a Jesús que Él era bueno, ¿no? Él dijo: no, la honra es el Padre, Él es el bueno. Entonces, qué importante que nosotros podamos entender el deseo y el corazón de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versos del 15 al 17. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Dice: de Dios honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, es la voluntad de Dios que nosotros seamos personas de bien. Entonces, cuando yo oro, o cuando usted ora y le dice al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi vida, como es en el cielo, aquí en la tierra, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Le estamos diciendo a Dios que seamos transformados en personas de bien. Hace meses atrás comenzó a llegar esta noticia: el niño costero va a ser de gran destrucción. Todos los días en el noticiero, y hasta el día de hoy sigue saliendo. ¿Y qué dice la Escritura? El mundo habla maldición, los hijos de Dios que hablamos, bendición. Y nosotros dijimos: no vamos a aceptar lo que el mundo dice. Pero pastor, la ciencia, la tecnología, el clima, el cambio, todo lo demás, sí, está bien, todo eso puede ocurrir. Pero Dios es más que todo eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar. Porque Dios puede cambiar eso. Y les pregunto eso: hemos estado orando y hemos estado orando. ¿Y ahora qué escuchamos? Que está llegando un viento frío, dice pastor, una corriente fría, y que el niño que iba a ser tan terrible ya no va a ser terrible. Y eso no es por la gloria de Dios. Cuando Dios traía su palabra a Israel y les pedía que se arrepintiera para no ser castigado, Israel muchas veces no hizo caso. Y en el libro de Zacarías habla la palabra de Dios que dice: busqué entre los hombres y mujeres quien levantara vallado, se pusiera a la brecha, para que orara y para que no fuera destruido la nación. Y dice la Escritura: no los hallé. Pero ¿sabe qué? En esta casa sí Dios los está encontrando. ¿Amén? ¿Por qué? Porque usted está clamando todos los días. Todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana para interceder, los días lunes por nuestra nación, los días martes por las necesidades de la iglesia, los días miércoles por las mujeres, los días jueves por los hombres, los días viernes por la prosperidad de parte de Dios, los días sábado por la sanidad y los días domingos por la congregación, por el día de hoy, para que seamos pues librados y para que la gloria de Dios llene nuestra nación. No nos cansaremos de bendecir el Perú. Más allá de lo que usted pueda escuchar, más allá de lo que el enemigo pueda estar rugiendo, hermano, el mundo puede decir muchas cosas, pero Dios es quien tiene la última palabra. Amén. ¿Y sabe qué? Nos ha dado a nosotros la autoridad para poder decretar bendición y no maldición. Por eso que los hijos de Dios hablamos la bendición del Señor, porque somos gente de bien, ¿no? Somos gente de bien. Entonces, cuando oramos intercediendo por la necesidad en la vida de mi matrimonio,
en la vida de mi familia, en mi economía. Le estoy pidiendo a Dios que seamos transformados en personas de bien. Que mi esposa, que mi esposo, ¿no? Que mis hijos, que mis hijas, que mi trabajo, que mi negocio, que mi empresa sea un instrumento de bien. Todos podrán coimear, todos podrán robar, pero ¿sabes qué? Nosotros no. Porque nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Y porque los demás lo hagan, nosotros no tenemos por qué hacerlo. Porque nosotros no vivimos para el mundo, vivimos para la gloria de Dios. Y entonces cuando usted ora, Señor, haz tu voluntad en mí, estoy diciendo, haz que todos seamos personas de bien. Cuando un matrimonio es fuerte, cuando un matrimonio refleja la gloria de Dios, hace que las demás personas los busquen a ellos. Cuando tus hijos están orientados, guiados, conforme a la palabra de Dios, las personas dicen, ¿qué haces tú para que tus hijos puedan ser así? ¿Cuál es tu secreto? ¿Y cómo lo haces? ¿No? ¿Y usted qué dice? Simplemente hemos puesto a Dios primero. Le estamos pidiendo al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque la voluntad de Dios es que nuestros hijos le adoren y le sirvan a Él y no al mundo. Entonces, cuando oramos intercediendo por las necesidades, le estamos pidiendo a Dios que seamos transformados en personas de bien para bendecir al mundo y llenarlo de la gloria de Dios. La única forma en que el mundo sea lleno de personas de bien es que usted proyecte a Cristo, que usted hable de Cristo, que usted represente a Cristo de una manera correcta. Porque podemos representarlo de una manera incorrecta también. Y así hay que tener mucho cuidado. Porque Dios es santo y por lo tanto Él espera que nosotros también seamos santos como Él lo es y proyectemos una imagen correcta. Entonces, ¿tiene usted conciencia de que cuando usted recibió a Cristo en su corazón, usted se puso de acuerdo con el Señor? Entonces, yo me pongo de acuerdo con el Señor para recibir todo lo bueno de ti, Señor. Porque tú como Padre me has de bendecir, tú como Padre me has de sanar, tú como Padre me has de prosperar, tú como Padre me has de cuidar, tú como Padre me has de sostener en tus manos, me has de llevar, y todo lo que la palabra de Dios menciona. Y entonces yo como hijo también me pongo de acuerdo contigo en que yo te voy a honrar y que voy a aprender todo lo que es tu voluntad. ¿Me está entendiendo hasta aquí? Entonces quiero que por favor leamos juntos este pasaje. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la escritura? ¿De qué? Pecado. Te pregunto, ¿sabes hacer lo bueno? Aquellos que tenemos esposa, nos levantamos y bendecimos a nuestras esposas, bendicieron a sus esposos, bendicieron a sus hijos, bendijeron a sus padres, bendijeron su negocio. Más o menos dicen algunos, ¿no? ¿O no lo hemos hecho? Lo cierto es que si sabemos hacer lo bueno y no lo hemos hecho, ¿estamos en qué? Y si estamos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, pues. Porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos y darnos un nuevo comienzo. Hermanos, eso es la Navidad. La Navidad no es lo que usted va a dar, sino es lo que usted está recibiendo de parte de Dios en su vida. El perdón de pecados, la remisión de toda culpa, para que usted y yo podamos vivir en libertad. ¿Está conociendo la voluntad de Dios en su vida? ¿Amén? Amén. ¿Ya? Porque es importante que usted la conozca, porque vamos a escuchar lo que dice Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Wow. Conozco la voluntad de Dios, pero la palabra de Dios dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios no se preparó, no hizo lo que debía hacer, recibirá muchos azotes. Hermanos, la palabra de Dios dice que Dios al que ama, corrige, disciplina, porque Dios no quiere que se
pierda. Entonces, todo esto es justamente para que usted y yo reconozcamos que le hemos fallado, le pidamos perdón y tengamos un nuevo comienzo. Porque es el amor de Dios. Pero este mensaje solamente es para aquellos que están aquí, los que han escuchado la palabra, porque el resto no lo ha escuchado. Por lo tanto, ellos seguirán en su pecado. Y usted tendrá la oportunidad de salir de aquí diferente, ¿no? En la gracia y en el favor de Dios. Entonces, muchos me dirán, pero pastor, yo no conozco la voluntad de Dios, ya sé, pastor. Entonces, pedirle a Dios que haga su voluntad en mí es decirle a Dios: permíteme, Señor, que yo haga mi parte. Tú ya hiciste tu parte en la cruz, perdonándome, redimiéndome y recibiendo la paga de mi castigo. Pero ahora permíteme hacer mi parte. ¿Y en qué consiste mi parte? Dice, que yo haga el bien aquí en la tierra. Empezando por los de mi casa. Porque nos dice a nosotros: marido, ama a tu mujer. Mujer, honra a tu esposo. Padres, amen a sus hijos y enséñenlos con amor. Hijos, honren a sus padres. Mujeres mayores, enseñen a las más jóvenes. Y tantas otras cosas que es la voluntad de Dios. Debemos empezar por casa. Y aquí en la casa del Señor, tomando nuestra posición, creciendo, no quedándonos en la misma silla, sino creciendo, tomando posición de liderazgo, sirviendo en la casa de Dios. Porque para eso hemos sido llamados en medio de este tiempo. Entonces, le pregunto a usted, ¿no? Y porque este es un tema muy curioso, yo se los digo siempre en el tiempo de oración. De lunes a viernes, que son los días laborales, hay 38 o 39 personas conectadas. Y los días sábados y domingos, 19, 18, 14. Entonces mi pregunta siempre es: ¿están buscando verdaderamente a Dios los primeros 5 días de la semana? ¿O simplemente se están conectando porque tienen que trabajar? Porque entiéndase que los días en que usted no trabaja debería estar mayormente más conectado que los días que está pues ocupado, ¿sí? Debería ser así la lógica. Entonces yo quiero quedarme con esa parte de que están buscando a Dios. Pero lo cierto es que cuando uno busca a Dios muy de mañana, le dice: Señor, haz tu voluntad en mí. Yo tengo planes, pero yo sé que tus planes son mejores que los míos. Así que, Señor, te doy la libertad. Vengo yo para que tú seas más cerca. Haz tu voluntad, Señor. Señor, haz tu voluntad con mi matrimonio. Haz tu voluntad en la vida de mis hijos. Porque dice tu palabra: dile al justo que le irá bien. Dile al justo y a su descendencia que no mendigarán. Señor, haz tu voluntad. ¿Acaso no es buena la voluntad de Dios? Amén, ¿cierto? Entonces, comenzamos nosotros a orar en este tiempo de intimidad y vamos poniendo, ¿no?, delante de la presencia de Dios que se haga esa verdadera voluntad que es agradable y perfecta. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que entender algo. Dios nos ha llamado a vivir en un estándar en su presencia. Un estándar que ha sido marcado por Jesús. Porque la finalidad de todo es que usted sea como Jesús. Ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y si Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 38, dice lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió, ¿no? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, su meta fue hacer la voluntad de su Padre, la voluntad de los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, era hacer justamente lo que Jesús vino a hacer: honrar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Entonces usted, como hijo de Dios, la voluntad de Dios es para que usted le entregue la honra y la gloria al Padre. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Así como usted ahora ha venido a alabar, ha venido a adorar, ha venido a orar en su presencia.
Entonces la voluntad del Hijo es hacer la voluntad. Y el último punto, ya sabe usted que tiene que ser una persona de bien. ¿Cuál es el último punto que quiero poner en el tema de que usted tiene que conocer la voluntad de Dios? Es que la voluntad de Dios nos capacita a nosotros para que usted y yo podamos cumplir con la tarea de poder presentar el mensaje de la predicación de salvación. ¿Se ha dado cuenta por qué muchas veces las personas no vienen a la iglesia? Pastor, yo los invito, pero no me hacen caso. Pastor, ya les he dicho de todo, pero no vienen. Pero muchas veces cuando vamos donde ellos, hermano, te quiero invitar a una reunión en la iglesia. Hermano, si puedes ver, vienes pues. ¿Ya? Hermanito, te esperamos. Ya, chao. Hermano, esa persona escucha esa palabra y esa palabra no tiene poder. Porque el Evangelio, ¿qué cosa es primeramente? Dice, poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando usted va a presentar el mensaje de Cristo, no va a usted a presentar una invitación cualquiera. Usted le va a hablar a la necesidad que hay en la vida de esa persona, porque si no se va al infierno. Usted le va con la autoridad en el nombre de Jesús. Y usted ora y le dice, hermano, te quiero invitar a una reunión importante para tu vida. Se trata de que tu vida puede cambiar. Puedes tener un antes y un después. Y lo que antes no fue, puede ser. ¿Estás interesado en que las cosas sean mejores en tu vida? Entonces ven a tener un encuentro con Jesús. Usted tiene que ir con el poder de Dios. ¿Por qué se lo digo? Porque Dios dice que yo soy portador de su gloria. Diga conmigo, yo soy portador de su gloria. Su palabra dice que usted es un embajador de Cristo. Vamos, repita, soy un embajador de Jesús. Yo soy embajador de Cristo. Un representante del cielo en la tierra. Entonces usted no puede ir como alguien natural. Usted tiene que ir investido en la autoridad del poder de la palabra de Dios. Y usted tiene que comenzar a predicar con autoridad. Con autoridad y poder. Porque cuando Dios le dijo al hombre en el libro de Génesis, y los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Multiplicad, sojuzgar la tierra y ¿qué? Dominarla. No es para que la gente nos domine, sino para que nosotros tengamos dominio sobre la creación. Entonces, cuando vamos a predicar el Evangelio, tenemos que ir con la autoridad y el poder que hemos sido investidos en el nombre de Jesús y liberar a las personas que están atadas, liberar a aquellas personas que están esclavizadas en un pecado, pero en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque somos portadores de su gloria aquí en la tierra. Y para que usted me entienda lo siguiente, quiero que usted preste mucha atención a este pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Dice lo siguiente: y esta es la voluntad de ¿qué? Del que me ha enviado, del Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Poderosa esta palabra. Ahora, le pregunto, cuando usted recibió a Jesús, ¿qué título ha recibido? ¿Cómo somos conocidos delante de Dios? ¿Cómo? Hijos, ¿no? Entonces dice aquí lo siguiente: que todo aquel que ve al Hijo, recuerden, al Hijo, ¿ya? Dice, y cree en Él. O sea, nosotros no nos proyectamos a nosotros mismos. No, yo no voy a presentar el mensaje de Ángel. Yo no voy a presentar el mensaje de José, de Zoila, ¿no? Sino vamos a presentar el mensaje de Jesús. Todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo de Dios, dice, tiene vida eterna. Por eso, hermanos, que usted tiene que verse en la dimensión como Dios lo ve. Dios te ve como hijo, como hija. Y por lo tanto usted tiene que caminar en esa autoridad de ser el hijo y la hija de Dios.
y ir y predicar el Evangelio para que cuando lo puedan ver a usted, puedan ver a Jesús en usted. Y es Jesús hablando, no soy yo, es el amor de Dios lo que me trajo aquí y te traigo esta palabra para ti de parte del Señor. Porque el Señor quiere resucitarte, el Señor quiere darte vida, el Señor quiere restaurar tu matrimonio, quiere restaurar tu vida, el Señor quiere que seas libre de toda adicción, de toda dependencia, porque Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. ¿Me está entendiendo, hermano? La voluntad de Dios es que nosotros podamos caminar en la dimensión de cómo Dios nos ve, como hijos y como hijas suyos, empoderados aquí en la tierra para transmitir el mensaje de salvación. Entonces, cuando usted está orando, le está diciendo: Padre, que se haga tu voluntad en tal persona. Lo que le estoy pidiendo a Dios es que, Padre, que esa persona pueda ser salva. Antes que cualquier bendición, la más grande bendición que pueda recibir es que te conozca a ti. Antes que la solución a sus problemas económicos, es que tenga la solución de encontrarte a ti, la fuente inagotable para todas sus necesidades. Señor, oro para que en el nombre de Jesús esa persona te pueda recibir en esta hora y pueda ser su nombre escrito en el libro de la vida, de donde nadie lo podrá borrar. Entonces, cuando estamos orando, hermano, cuando estamos intercediendo y le estamos pidiendo al Señor que se haga su voluntad, estamos pidiendo que la vida eterna nos alcance, porque usted conoce el propósito de Dios, sabe el anhelo del corazón del papá. El corazón del papá dice es que todas las personas se salven, que ninguno se pierda, que todos se arrepientan, así como un día nos arrepentimos nosotros y hoy gozamos de una nueva vida y estamos aquí. Entonces tenemos que nosotros comenzar a vivir en esa dimensión. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque es importante que usted como iglesia, como creyente en el Señor, lo pueda entender. Juan capítulo 6, verso 54, ya para ir terminando la idea. Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre. Cuando los religiosos de aquel entonces escucharon esto, se escandalizaron de Jesús. ¿Cómo que vamos a comer tu carne? ¿Cómo es que vamos a beber tu sangre? Ellos están pensando que Jesús está hablando de una forma literal, pero él estaba hablando acerca de su sacrificio en la cruz. Su sacrificio, que cuando su cuerpo iba a ser mutilado por llevar los pecados de toda la humanidad. Por eso dice, el que come y el que bebe, o sea, aquel que está entendiendo que en Jesús se ponen todas las cargas y somos liberados, ¿no? Y alcanzamos el perdón y la redención, entonces pues, y la salvación. Entonces tendremos, dice, vida eterna, y Él nos va a resucitar en el día postrero. Entonces, con ese entendimiento de que en eso consiste la salvación, es que usted y yo debemos de amar la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios siempre nos va a impulsar a nosotros. Vayan y prediquen en todo lugar, en todo tiempo, a toda persona, en todo credo, en toda raza, sin distinción alguna, presenten el Evangelio. Entonces, cuando yo entiendo que la voluntad de Dios es que yo ame su palabra, entonces voy a amar el deseo de Dios de que ninguno se pierda. Y siempre digo, empiezo por mi casa. Si en mi casa mis padres no son salvos, clamaré por ellos, mis hermanos, mis parientes, mis compañeros de trabajo, mis amistades, porque el deseo de Dios es que ellos también lo conozcan y que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Pero si estamos nosotros distraídos y no amamos la palabra de Dios, difícilmente vamos a poder hacerlo. Por eso quiero que usted preste mucha atención a esta palabra que se encuentra en 1 Juan capítulo 2, versos del 15 al 17. Esto es lo que nos dice el alto y sublime, el Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios no quiere que nuestras vidas acaben siendo vidas insignificantes. Dios quiere hacer nuestras vidas simples en vidas extraordinarias. Por eso no me cansaré de decirle, Dios te creó para que tú hagas grandes cosas, pero tenemos que creerle al Señor. Tengo que conocer la voluntad de Dios para poder hacerlo, y usted la está conociendo. Entonces, si nosotros nos centramos en Jesús y permanecemos en su voluntad, cuando le vamos a pedir al Señor, haz tu voluntad como es en el cielo, aquí en la tierra, estamos diciendo al Señor, quiero permanecer en lo bueno, en lo agradable y lo perfecto. Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora le pregunto, ¿usted quiere cosas malas o cosas buenas? Todos queremos lo bueno, ¿sí o no? Y lo bueno significa permanezca en Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Me siguen. O sea, hacen mi voluntad. Póngase de pie. Para ir cerrando esta enseñanza, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido diseñados para llevar la gloria de Dios y para reflejar a Dios aquí en la tierra, ¿ya? Y hemos sido también perfeccionados, capacitados para ser discípulos que cumplen con la voluntad de Dios aquí en la tierra, de ir y predicar el Evangelio. Amén. Padre, oro en el nombre de Jesús para que esta palabra, Señor Dios, que ha sido enseñada y dada a conocer a tu iglesia, Señor, sea como esa semilla que cae en buena tierra, Señor Dios, y que produce los frutos, Señor Dios, que tú tanto anhelas. Oro para que sea un fruto, Señor Dios, al 100%, Señor Dios, y que, Señor, nos podamos permanecer, Señor Dios, como a ti te agrada, Señor. Una iglesia diligente, una iglesia que sabe oír, pero que también sabe hacer las cosas, Señor Dios. Padre, y te pedimos perdón porque no hicimos las cosas bien. Te pedimos que nos limpies con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y recibimos ese perdón, Señor Dios, y te damos gracias por ese nuevo comienzo, Señor Dios, porque sabemos que lo mejor está por venir a nuestra vida. En el nombre de Jesús, la Misión Cristiana de nuestra casa dice amén. Podemos dar un fuerte aplauso al Señor.